Hermano, quiero que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, capítulo 8, como hemos leído en la lectura congregacional, a partir del versículo 39 al 47. Algunos que tal vez no visitáis, pues estamos llevando la serie del Evangelio de Juan y vamos por el capítulo 8, versículo 39 al 47. Vamos a acercar el día de hoy a un texto bastante interesante con respecto a la creencia que tenemos hoy en día, hoy la sociedad tiene en día, que es de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Esta creencia se conoce como el universalismo y sobre todo la predica la Iglesia Católica Romana, que todos somos hijos de Dios. Pero si nosotros vemos nuestro texto, nos damos cuenta rápidamente, y no hace falta ser un erudito en teología ni en las escrituras para darnos cuenta que esta afirmación de que todos somos hijos de Dios es una afirmación falsa. Pues no todos son hijos de Dios, vuelvo a repetir esto. Y estas palabras no las dice el apóstol Pablo, no las dice Juan, que por supuesto en sus cartas lo dirán también, sino que Juan nos está mostrando que el mismo Jesús está diciendo que no todos son hijos de Dios. Y nos damos cuenta en la sociedad, hermano, la gran mayoría rechaza a nuestro Señor Jesucristo, rechaza a Jesús, el único que los puede hacer hijos del Padre. Y por tanto, si ellos no son hijos del Padre de Dios, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Y esto es muy fuerte. Todo aquel que está fuera de Cristo es hijo del diablo. Y quiero empezar esta predicación haciéndoles una pregunta que también va a titular mi sermón. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Cuando estudiaba el texto, hermanos, Jesús le dice a estos fariseos que si su padre fuera Abraham, como ellos afirman, ellos entonces tendrían que ser igual que Abraham. Sería notorio que Abraham es el padre de estos judíos. Y no podía hacer, hermanos, otra introducción que esta a esta predicación comparando a mi hijo. Todos conocéis a mi pequeño, que gracias al Señor físicamente se parece a su madre, y aquí hay muchos niños que gracias al Señor también se parecen físicamente a su madre. Y en Barcelona la semana pasada un hermano me bromeaba y me decía, seguramente cuando tú lo llevas al parque y vais los dos solos, la gente pensará que tú eres su niñero y no su padre. Pero hay una cosa, hermanos, en la intimidad de nuestro hogar, cuando estamos los tres solos, que mi hijo, sus comportamientos, su gesto y su forma de ser nos muestra indudablemente que es mi hijo, que es mi hijo. Y todos conocéis que eres un poco intranquilo en la congregación. Pues hace una semana yo hablaba con mi madre y le decía, mamá, es que mi hijo, no veas lo que hace en la iglesia. Y mi madre me dice, tú eras igual. Tú eras igual. Indudablemente, él es mi hijo. Y Jesús le está diciendo esto a los fariseos, si vosotros fueseis hijos de Abraham, tendríais el comportamiento de Abraham. Os comportaríais como Abraham se comportó porque él es tu padre. Pero como no lo es, hacéis cosas que Abraham no hubiese hecho. Fijémonos, hermanos, cómo acabamos el sermón anterior en los versículos 37 y 38 del capítulo 8. Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mira, amigo, tú puedes decir que eres hijo de Dios. Pero si la palabra de Dios no está en tu vida como algo real, no eres hijo de Dios. Tú puedes decir que eres hijo de Dios porque conoces la palabra, pero si ese conocer no está unido indivisiblemente al obedecer, tú no eres hijo de Dios. Porque si la palabra no haya cabida en tu vida, en tu mente, en tu forma de vivir, ¿qué cosa buena puede salir de ti? Jesús hacía lo que su padre le había encomendado que haga. Estos fariseos hacían lo que su padre hacía desde el principio. Vamos a ver ahora quién es su padre. Hermanos, nadie que ignore las Escrituras o que las conozca y no las obedezca puede decir que Dios es su padre. Y lamentablemente, hermanos, hoy en muchas iglesias la palabra de Dios no tiene cabida. Mejor dicho, entre comillas, muchas iglesias, la palabra de Dios no tiene cabida, al igual que estos fariseos. Por tanto, si en estas pseudos o falsas iglesias la palabra de Dios no tiene cabida y todos los que están ahí aplaudiendo y gritando amén y aleluya, todo lo que un falso predicador dice, estas personas se constituyen hijos de Dios o hijos del diablo. Hijos del diablo.
Vuelvo a repetir esto, hermano, porque es lo que Jesús nos está diciendo en estas últimas 2 predicaciones y en esta, que nadie que ignore y no obedezca la palabra de Dios puede ser hijo de Dios. Y si en una congregación no se predica la palabra de Dios, por tanto aquellos que están poniendo una fe en lo que se predica en ese lugar, no la están poniendo en el verdadero Dios, sino en un Dios falso, en el príncipe de este mundo, que los ha engañado, que los ha cegado. Y es por eso que cuando compartimos el Evangelio con estas personas, ellos oyen al Jesús verdadero de las Escrituras, ¿y cómo reaccionan? Reaccionan como los fariseos. Reaccionan como los fariseos están reaccionando aquí. No les gusta oír acerca del verdadero Jesús, aunque ellos se consideran hijos de Dios. Y puede ser que este sea tu caso, hermano o amigo. Te consideras hijo de Dios, pero la palabra de Dios no haya cabida en tu mente, no haya cabida en tu forma de vivir. Todo aquel que es hijo de Dios, Jesús ya nos ha dicho en este capítulo, permanece en la palabra de Dios, habita en la palabra de Dios, vive por la palabra de Dios, vive por ella constantemente, porque en ella haya la vida y en ella se halla Cristo. Ignoras, desconoces y no vives conforme a las Escrituras, no eres hijo de Dios. Es que no hay más opciones, hermanos, no hay donde más perderse. Por mucho que tengas padres cristianos, por mucho que asistas domingo tras domingo a la iglesia, como le dirá Pablo a los fariseos en Gálatas y en Romanos, que no son verdaderos hijos de Abraham aquellos que descienden la circuncisión de la carne, sino aquellos que son circuncidados en el corazón. Aquellos que por el poder del Espíritu Santo han nacido de nuevo y aman las Escrituras. Somos hijos de Abraham, gritan ellos, pero procuran matar a cual Abraham se gozó en ver su día. Somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Ellos siguen afirmando esto. Y como he dicho hace un momento, hermanos, no se es hijo de Dios, no se es hijo de Abraham físicamente, sino que se es por el corazón, al haber nacido de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, a través de la predicación fiel del Evangelio. Ellos como hijos de Abraham debieron haber estado contentos, felices de ver a Jesucristo. Ellos debieron estar caracterizados por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la fe en Dios y por la confianza absoluta de que Jesús era su Salvador. Ellos eran hijos de Abraham, decían. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y quiero traer una aplicación muy práctica y sencilla para nosotros en el día de hoy a través de este texto, hermano. Ellos gritaban, somos hijos de Abraham. Mira, hermano, a Satanás y al mundo no le importa en absoluto cuánto grites, cuánto afirmes o cuánto enfatices que eres hijo de Dios, siempre y cuando tu vida no esté marcada por esas afirmaciones. Al mundo no le importa. Si tu vida no es un reflejo de lo que dices, entonces en este mundo vas a vivir tranquilo, porque al mundo le importa poco o nada lo que un cristiano dice. Al mundo no le importa lo que estamos hablando desde este púlpito. No le importa siempre y cuando lo que hablamos desde este púlpito luego no lo vivamos. Para el mundo le es molesto cuando un cristiano grita, enfatiza que es hijo de Dios y vive conforme a esta verdad que ha dicho. Conforme a de que Jesús es el Señor. Y esto es una verdad, hermanos, necesaria al día de hoy que debemos enfatizar. Jesús es el Señor y no el Estado y no el César. Y conforme a esta verdad nosotros tenemos que vivir. Y cuando tú empieces a vivir conforme a esta verdad, vas a ser molesto. Como Pedro escribirá en su primera carta, ellos os ultrajan porque ustedes no corren en los mismos caminos de pecado y de disolución que ellos. Y os ultrajan. Sigue gritando que eres cristiano, sigue gritando que eres hijo de Dios y sigue viviendo como ellos. No va a pasar absolutamente nada en tu vida. A nadie le va a importar que tú seas cristiano, pero vive a la luz de esta verdad de que Jesús es el Señor y no el César. Y no esperes flores, no esperes halagos, sino espera que el mundo te ultraje. Los cristianos, hermanos, en aquella época, en el primer siglo, empiezan a vivir bajo la luz de esta verdad de que Jesús es el Señor, y tanto fariseos como romanos empiezan a perseguir a nuestros hermanos. Vive, acuerda esta verdad y recibirás persecución por parte del mundo. ¿O crees tú que Jesús en vano dijo,
aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Jesucristo nos dijo, aquel que quiere ser mi discípulo, llénese de fama y sígame. Llénese de halagos en el mundo y sígame. Tome su cruz y sígame. ¿Y qué más da, hermanos? Ser vituperado o insultado 60, 70, 50 años, 80 años que el Señor nos permita vivir. Si luego nos espera una eternidad gloriosa con Él. ¿Qué más da esto, hermano? Deja de gritar o de decir que eres cristiano si no vives a la luz de esta verdad, de que Jesús es tu Señor en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Obedecer a Dios. Abraham oye el mensaje divino y obedece. En Génesis 12 Dios le llama y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, y él obedece. Dios le manda a Abraham que sacrifique a su único hijo en Génesis 22, y ¿sabes qué hace él? Obedece. Por tanto, las obras a las cuales Jesús se está refiriendo en este texto es a la obediencia al mensaje divino. La obediencia en su totalidad a la palabra de Dios. En otras palabras, cuando Dios habla, el hombre calla y obedece. Esta es la obra de Abraham. La obediencia al mensaje divino. Algo que estos que se llamaban hijos de Abraham no estaban haciendo. ¿Vosotros sois verdaderamente hijos de Abraham?, le podía preguntar Jesucristo a ellos. Entonces no estáis haciendo lo que Abraham hizo, obedecer el mensaje divino. Y delante de vosotros está el Verbo encarnado. Y ellos no obedecen. Nadie puede ser, hermanos, enfatizo eso, nadie puede ser hijo de Dios si no obedece el mensaje divino que encontramos en las Escrituras. No todo aquel que se dice judío es judío, no todo aquel que se dice que es hijo de Abraham es verdaderamente hijo de Abraham, sino aquel que ha nacido por la voluntad del Padre a través de la predicación del Evangelio. Hebreos capítulo 1 nos habla acerca de esta maravillosa verdad, que los padres a los cuales estos judíos se estaban aferrando, al patriarca a los cuales ellos se estaban refiriendo, siempre eran hablados de parte de Dios a través de profetas. Pero ahora en los postreros días Dios ha decidido hablarnos a través de su Hijo. El mensaje divino encarnado. Y ellos lo tenían delante, hermano. Ellos lo tenían delante y procuran matarle. Porque no conocen verdaderamente a Dios. No conocen verdaderamente a Dios. Abraham, al cual ellos tanto se aferraban, versículo 57 del capítulo 8 dice que él se gozó al ver la promesa de su libertador, él se gozó al ver aquel día en el cual Cristo iba a ser manifestado. Y estaba siendo manifestado delante de ellos, y estos que decían que Abraham era su padre, lo quieren matar, porque la verdad no habitaba en sus corazones ni en su mente. La verdad que ellos y nosotros necesitamos oír hoy. ¿Y cuál es esta verdad, hermanos? Que el Padre le encomendó a Jesús a anunciar el Evangelio. Mi Padre es Dios y yo anuncio lo que he oído y hablo, que se me ha encomendado, las buenas nuevas de salvación. Ellos estaban escuchando, hermanos, de la boca del mejor predicador que ha pisado esta tierra, de Jesús, el mensaje del Evangelio. Hoy tú, a través de la revelación divina de las Escrituras, estás escuchando el Evangelio. ¿Qué harás con este Jesús? ¿Qué harás con este Jesús? En estas palabras también nuestro Señor Jesucristo, al igual que el capítulo 3, 5, 7 y 8, está diciendo que si Él habla lo que ha oído y Él habla lo que se le ha encomendado, es porque Él tiene una unidad indivisible con el Padre. Por tanto, lo que yo estoy hablando es la verdad y lo que yo estoy hablando es la voz de Dios, porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios. No sois hijos de Abraham, porque las obras de vuestro padre no hacéis. Si vuestro padre fuese Abraham, oyeras lo que yo estoy diciendo. Entonces, volvemos a preguntar, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Los judíos responden rápidamente. Un padre tenemos que es Dios. Un padre tenemos que es Dios. Es curioso que antes de esta afirmación ellos añaden, no somos hijos de fornicación.
No somos hijos de fornicación. Jesús le dice, vuestro padre no es Abraham, ¿vale? Está bien, tú dices que nuestro padre no es Abraham, pero nuestro padre es Dios. Tenemos un solo padre y este es Dios. Pero ellos añaden que no son hijos de fornicación. ¿Por qué hacen esto? Están diciendo a Jesús que ellos no son hijos ilegítimos. Ellos no son hijos bastardos, como dirán que Jesús sí lo es. Lee el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, hijo ilegítimo, hijo de fornicación, significa esto, y que tienes demonio? Ellos más adelante dirán que tú sí eres un hijo ilegítimo, tú sí eres un hijo de fornicación, y nosotros somos hijos de Abraham y nuestro padre es Dios. Y nuestro padre es Dios. Dicen ellos que su Padre es Dios. Ahora bien, hermanos, veamos nuevamente que aquí nos encontramos el clímax del Evangelio. El clímax del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él era el único, o Él es el único por el cual se puede conocer verdaderamente al Dios Padre. Vuestro Padre no es Dios, porque si me rechazáis a mí, no conocéis verdaderamente al Dios Padre. Hermanos, Abraham el patriarca, ¿por qué fue salvo? ¿Por su justicia? ¿Por obedecer a Dios? No, hermanos, él fue salvo por creer que Dios le daría un hijo. Y no Isaac, sino el hijo de la promesa, que sería aquel verdadero varón que uniría al hombre con Dios. Abraham miró hacia adelante aquella promesa de que se iba a manifestar el Hijo de Dios en esta tierra. Ahora nosotros miramos hacia atrás viendo que ese Hijo se manifestó y que también volverá. Tanto Abraham como nosotros nos salvamos con el único camino, que es Cristo. Y nadie puede tener una relación verdadera con Dios si no conoce primeramente a Cristo. Si no conoce primeramente a Dios, a Jesús, al Hijo prometido. Nuestra relación con el Padre está unida exclusivamente al Hijo encarnado. Y no hay otra manera, hermanos, no hay otra manera de ser llamado Hijo de Dios y llamar a Dios Padre fuera del Hijo prometido, del Hijo encarnado, del Hijo glorificado. Hoy en día conocemos el ecumenismo, ¿verdad? Que todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos hacen hijos de Dios. Y esto no es más que una mentira. Tu relación con Dios depende exclusivamente de tu relación con Cristo, con el Hijo de Dios. Porque si esto no fuera así, entonces Jesús sería un mentiroso. Cuando Él dice en Juan 14:6 que solo hay un camino, solo hay una verdad, y solo hay una vida, y que fuera de Él nadie va al Padre. Pero si en realidad hay más caminos, entonces Jesús es un mentiroso. ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Cuál es tu relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Realmente tu confianza y obediencia están puestas en el Hijo de Dios? ¿Él es tu Señor con todo lo que esto implica? Y depende de lo que respondas a estas preguntas, podrás responder entonces a quién es tu Padre. Si Jesús es verdaderamente tu Señor y tu respuesta es que sí, con todo lo que esto implica, entonces podrás responder confiadamente de que Dios es tu Padre. Si no, te estás engañando a ti mismo. Quiero hablar a los más pequeños de la congregación. No importa cuántos domingos asistas, no importa cuán piadosos sean tus padres, no importa cuántos versículos memorices, si tú no pones tampoco tu confianza en Jesús, si no pones tu confianza en que Él es el Hijo de Dios, por muy pequeño que seas, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Y no pienses que a tu corta edad no necesitas ser lavado de tus pecados, porque al igual que nosotros, tú lo necesitas. Porque está constituido de que todos hemos pecado, sin diferencia de edad, todos hemos pecado delante de Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitas también a tu corta edad poner tu confianza en Jesús, obedecerle y amarle.
Necesitas hacer esto para que al igual que tu padre o tus padres, tú puedas ser contado como hijo de Dios. Porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Dios solamente tiene hijos. Está claro que estos fariseos no amaban a Jesús porque procuraban matarle, rechazando completamente su mensaje. Veíamos en el sermón pasado que una de las marcas o características de un verdadero hijo de Dios es que oye la palabra, conoce la palabra, y esto va unido a que obedece la palabra. Estos no eran hijos de Abraham, ni hijos de Dios. Entonces, ¿quién era su padre? ¿Qué padre les quedaba? Eran hijos del diablo. Verso 44, hermanos, son palabras muy duras por parte de Jesús, que se la dice a unos que se creían en un nivel espiritual superior a toda la humanidad, dueños del monopolio del reino de Dios, dueños de todas las promesas de Dios, dueños de su propia justicia. Vuestro padre es el diablo. Al igual que el padre de esta generación que se creen buenos, generación que se creen que no necesitan ser limpiados de su maldad, pues ellos hacen lo que su corazón les demanda y eso consideran que es la verdadera libertad, pero no son más que hijos del diablo. Y la demostración de esto, hermanos, es que no necesitas ser un analista político o social para ver qué es lo que esta sociedad constantemente quiere hacer. Lo que su padre hace desde el principio, que es un homicida y un mentiroso. Un homicida y un mentiroso. Hay dos preguntas que Jesús hace en el versículo 43 que las podemos responder de esta manera. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y aunque nuestra traducción la ha puesto como una afirmación, esta es otra pregunta. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y la respuesta es sencilla, hermano. Porque vuestro padre es el diablo. Porque vuestro padre es el diablo, aquel que los ha matado espiritualmente y los ha engañado. No podéis oír mi palabra porque estáis oyendo constantemente las palabras de Satanás. No solamente estáis muertos en delitos y pecados, sino que también estáis engañados por él. Vuestra mente está cauterizada a la mentira de Satanás y vuestros oídos, aunque escuchan, están sordos a la verdad de Dios. Y necesitan de la obra poderosa del Espíritu Santo en sus corazones, para que ellos puedan entender este mensaje. Porque si no, este mensaje no es más que locura, estupidez para aquel que se pierde. Pero para aquel que Dios le ha abierto el corazón, para que oya esta verdad, el Evangelio es sabiduría de Dios y poder de Dios. Satanás, hermano, es el padre de toda mentira. A través de una mentira mató a nuestros padres, Adán y Eva. ¿Os acordáis de aquella mentira en Génesis? Así que Dios os ha dicho. Y ya vemos las consecuencias de todo esto. Él siempre ha sido un homicida, siempre ha sido un engañador. Cuando él dice desde el principio en nuestro texto, no está refiriéndose a que Satanás es eterno, sino que está refiriéndose al huerto del Edén, del principio de la humanidad. Él es un homicida y un engañador, tergiversando las escrituras o hablando verdades a medias con el único fin de cegarte y de matarte. Y tal vez tú ya estás pensando que las escrituras y yo somos muy exagerados al decir que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Sabes qué? Eso es una mentira de Satanás. No estamos siendo exagerados. Las escrituras no son exageradas. Esto es una realidad. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Satanás te ha engañado para que tú pienses que esto es una mentira. No hay tal cosa como que te portas bien y el día de mañana Dios te va a perdonar tus pecados. No hay tal cosa como que yo no hago daño a nadie, me comporto bien, respeto a mi prójimo, por tanto Dios me va a perdonar. No hay tal cosa, porque el pecado, hermanos, no se caracteriza tanto en mi ofensa hacia mi prójimo, sino en mi ofensa hacia el Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando yo desobedezco la ley de Dios, estoy siempre haciéndole daño también a mi prójimo. Eso es una consecuencia de desobedecer primeramente la ley de Dios. Así que tú no bases si eres bueno, no bases si Dios te ama en que no le haces daño a nadie, sino bases esa realidad en cuánto has ofendido a la santa y bendita ley de Dios. ¿Cuánto la has ofendido? Hermanos, yo conozco muchas personas que entregan su vida por el prójimo. Conozco algunos que son médicos sin fronteras y entregan literalmente su vida por su prójimo, pensando que de esta manera van a ganarse algún favor
de la humanidad o tal vez de Dios. Pero no se trata, hermano, de lo bueno que tú seas con tu prójimo, sino se trata de cuánto has ofendido la santa ley de Dios. Porque tú te puedes ir, como en el siglo II y III, a las montañas, crearte un monasterio allí, y aún ahí, solo, vas a seguir ofendiendo la ley de Dios. Porque el pecado habita y mora no en lo externo de ti, que también lo hay, sino principalmente en lo interior de tu corazón. Colosenses capítulo 3 nos dice, haced morir. La traducción es lo natural, pero una traducción más literal sería haced morir lo que es intrínseco de vosotros, que es natural en vosotros, que brota de vuestro corazón. Fornicaciones, adulterios, mentiras, engaños. Y ahí has ofendido la santa ley de Dios. El asunto de la desobediencia no es tanto hacia mi prójimo, sino al Creador de los cielos y de la tierra. Y nuevamente, escúchame, querido niño, si tú desobedeces a tu padre y desobedeces a tu madre, primeramente estás desobedeciendo a Dios. Porque antes de que tú nacieras, Dios estableció que tú debías honrar a tu padre y a tu madre. Y cuando desobedeces a papá, desobedeces a mamá, estás desobedeciendo primeramente a Dios. Por tanto, te estás constituyendo enemigo de Dios. Y necesitas, al igual que nosotros, un mediador que te salve de tus pecados. Y este mandamiento de honrar a los padres y a las madres no se queda obsoleto cuando somos viejos o cuando nosotros nos independizamos. Aun cuando ellos hayan fallecido, nosotros estamos obligados a honrar a nuestros padres y nuestras madres. Estamos obligados por la santa ley de Dios a hablar bien de ellos y nunca hablar mal acerca de su legado o lo que ellos hicieron. Porque también estaríamos, al igual que estos niños, desobedeciendo directamente a Dios porque no hemos honrado su santa ley. Pero Satanás muchas veces nos engaña y nos dice, no pasa nada. Si ellos han sido malos padres, tú hablas mal de ellos porque ellos lo merecen. Pero Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no nos dice si es bueno o fue malo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Satanás es el padre de mentiras, hermanos. Aún esas mentiras se han introducido dentro de la congregación. Aún en congregaciones sanas se han introducido estas mentiras. Y hay una mentira que Satanás introduce en las mentes de muchos creyentes, que aunque es una mentira muy común, es la que más efecto provoca. Y es la mentira de que en esta iglesia no hay amor. ¿Cuántas personas se han ido de una iglesia sana porque su excusa ha sido de que en esa iglesia no había amor? Hermanos, si esto fuera verdad, si esta mentira que Satanás suele introducir en las mentes fuera verdad, y tú te das cuenta que en esta iglesia no hay amor, ¿sabes lo que tienes que hacer? No irte. Lo que tienes que hacer es poner amor, para que haya verdaderamente amor. Si tú te has dado cuenta que en esta congregación no hay amor, pon el amor que aparentemente te sobra y no nos dejes en desamor. El que quiere amigo, ha de mostrarse amigo. El que quiere amor, ha de amar primeramente. Pero esta mentira se mete en las mentes de las personas porque ellos no quieren que en la iglesia haya ese verdadero amor que las escrituras nos dicen, sino que quieren un amor que esté al servicio de ellos. Que todos seamos sirvientes de ellos. Este es el amor que buscan. Pero este no es el amor bíblico. El amor bíblico dice que nosotros, si queremos ser mejor que los demás, lavamos los pies a todos. Y el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. El que quiere ser amado ha de amar primeramente. Pero Satanás mete esto en la mente de los hijos de Dios y muchos creen esta mentira, terminan yéndose de la congregación para luego darse cuenta que no era más que un vil engaño. En el mundo no vas a encontrar ese amor que tanto dices que a la iglesia le falta. Aquí encontrarás el verdadero amor. Cuídate también de otros engaños que Satanás ha introducido en las mentes de los hijos de Dios. De que tú puedes ser un hijo de Dios y que tu pareja sea un hijo del diablo. ¿Cuántos creyentes creen esta mentira? De que pueden decir que son hijos de Dios y su novio o su novia puede ser una hija del diablo. Y a modo de broma, hermanos, algunos decían, los hijos de Dios no pueden tener como suegro al diablo. Y esto es una realidad.
Y es una mentira que muchos han abrazado. Y vemos los desastres que esto provoca. Desastres que provoca en la familia, desastres que provoca en la relación, porque tarde o temprano aquel que dice que es hijo de Dios terminará haciendo las cosas que el hijo del diablo. Tarde o temprano terminará cayendo en fornicación, tarde o temprano terminará cayendo en mentiras que el otro sí cree. Tarde o temprano terminará yendo los sábados a una discoteca y los domingos por la mañana a la iglesia. Y esto es una realidad. Cuídate de esta mentira. Cuídate de la mentira también, de que no necesitas el consejo y la guía de tus pastores. Cuídate de la mentira de que tú eres autosuficiente y sabio en tu propia sabiduría y que no necesitas el consejo de la iglesia. Somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Tienes un problema? No luches solo. No creas la mentira, Satanás, de que tú solo puedes. Busca ayuda. No estamos para juzgarte, estamos para ayudarte, restaurarte y volverte al camino con la ayuda del Señor. Pero Satanás te dice, lucha solo, tú puedes. Todo el Nuevo Testamento está lleno de exhortados los unos a los otros, amados los unos a los otros, orad los unos por los otros, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y sed guiados por la palabra de Dios para restaurar. No creas en esta mentira, busca ayuda. Y tú tal vez que no eres cristiano, no creas en la mentira de que eres bueno por naturaleza. No creas en esa mentira que Satanás hoy en día dice a los oídos de esta generación, así que Dios os ha dicho que estáis muertos en delitos y pecados. No le creas porque tú eres bueno. Y esto es una mentira que está llevando diariamente a cientos y cientos de personas a una condenación eterna. Mira, el mensaje del Evangelio es sencillo. El mensaje del Evangelio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Estas Escrituras que tenemos aquí hablan únicamente de Cristo. Él es el clímax de todas las Escrituras y nos hablan de que este Cristo, este Señor, vino a morir por nuestros pecados, porque todos éramos reos de muerte. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la sencillez del Evangelio. Pero Satanás te dice, no creas a Dios, tú no estás muerto en delitos y pecados, tú eres una persona buena. Hoy vivimos en la época del Instagram, del Facebook y muchas más aplicaciones, ¿verdad?, donde colgamos fotografías. Y muchas personas, puede ser un poco gracioso, pero muchas personas cuelgan determinadas fotografías y la tunean tanto que ya no son ellas, ¿verdad? Hay aplicaciones que te hacen parecer guapo. A todos los que estamos aquí nos hacen parecer guapos. Y hay muchas personas, sobre todo mujeres, que se dejan engañar por estas aplicaciones. Hasta tal punto que llegan a considerar que son más bonitas de lo que realmente son. Se engañan a sí mismos y estas aplicaciones engañan a estas personas también. Porque somos así de fáciles de ser engañados, hermano. Por nosotros mismos o por otras personas. ¿Cuánto más por Satanás? Que Satanás es mucho más poderoso que nosotros. Pero no es omnipotente. Y nuestro Dios sí. Estás siendo engañado por Satanás. Cree a la voz de Dios. Cree a lo que las Escrituras dicen con respecto a cuál es tu situación y corre a los pies de Cristo. Porque ciertamente por el camino que estás andando ahora, engañado por el príncipe del mundo, terminarás en una condenación eterna. Morirás en tus delitos y pecados, morirás en tus transgresiones y cuando mueras ya no habrá esperanza allí a donde vas. Hoy aún hay esperanza. Hoy aún hay esperanza de ser contados como hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, no te burles de esta verdad. No te burles de lo que estoy diciendo. No tomes en poco esta verdad. No hagas a causa de tu incredulidad a Dios como si fuera un mentiroso. No te burles.
Porque ciertamente todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, y si tu abogado no es Cristo, solo el infierno te espera. Solo el infierno te espera. No te burles del mensaje del Evangelio. No tomes como indigna la sangre de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Perdón, hermano. Fiel y digna es esta palabra, hermano. Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Perdón, es que me emocione, pero es que esta semana me han dado la noticia de que mi suegra viene a pasar Navidad con nosotros. Y estoy un poco emocionado. Bueno, bromas aparte. Confía en la palabra del Señor. Confía de que Él es tu mediador para con el Padre. Si no crees en esta verdad, ¿qué quedará para ti? ¿Qué quedará para ti? ¿Qué quedará más que una condenación eterna? El versículo 46, para concluir, Jesús hace un desafío a estos judíos y les dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿O quién dice que yo estoy equivocado en todo lo que yo hablo? ¿Quién puede decir que Jesús está hablando mentiras? ¿Quién puede refutar lo que Él acaba de decir? Absolutamente nadie. Nadie podía decir que Jesús había mentido. Los judíos estaban empeñados en no creer en Jesús. Las personas, hermanos, que creen durante mucho tiempo las mentiras de Satanás, aun cuando tienen la verdad abierta delante de sus ojos, como han creído durante mucho tiempo la mentira de Satanás, no pueden ver la verdad de Dios. Y se terminan burlando de lo que estamos predicando. Terminan tomando en poco el Evangelio de Cristo, porque no encaja en sus ideas falsas que ellos tienen. Como no encajaba este Jesús en las ideas falsas que ellos tenían, estos fariseos, acerca de un Mesías político que venía a librarlos del yugo de Roma. Pero este Mesías, hermanos, no viene a librarnos de la pobreza económica, no viene a librarnos de que tal vez algún amigo no nos habla, sino que viene a librarnos de un pecado tan grande como es la condenación que tenemos nosotros a causa de nuestras transgresiones. De eso viene a librarnos Jesús. Pero estos judíos esperaban un Mesías mesiánico que los librase del yugo de Roma, de la esclavitud de Roma. Esta generación espera un Jesús que les aplauda toda aquella cosa que ellos hacen. Pero este Jesús les dice, si no seguís mi evangelio, sois hijos del diablo. No sigas creyendo la mentira de Satanás. Confía en Cristo. Acércate a Cristo. Confía en sus palabras. ¿Quién podría decir que Jesús es culpable de pecado? ¿O quién podría decir que Jesús puede haber mentido en todas las cosas que Él decía? Nadie. Entonces, ¿por qué esta gente y los que están afuera no creen en Jesús? ¿Por qué? Nuevamente, respondemos con las palabras de Jesús. Porque su padre es el diablo. Porque su padre es el diablo. Y si Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo, no quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, nadie podrá creer en el Evangelio. ¿Has recapacitado alguna vez tú en cómo has venido a los pies de Cristo? ¿Recuerdas si en algún momento el Evangelio era una tontería para ti? Y de un momento a otro tus ojos fueron abiertos y viste a Cristo como lo más glorioso del universo por el poder del Espíritu de Dios. Tú eras hijo del diablo también y Él te adoptó a través de la sangre de Cristo. Ahora nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Él es verdaderamente nuestro Padre. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, oye las palabras que estamos predicando. El que no es de Dios, no oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que es hijo de Dios, escucha lo que aquí está escrito. El que no es hijo de Dios, termina burlándose de lo que está aquí escrito. Y para concluir, hermanos, quiero citar a un comentarista que dice: un hombre monótono de oídos
no puede nunca apreciar la belleza de la música, ni tampoco un ciego las hermosas líneas y colores de una pintura. En igual manera, uno que no goza de una relación vital con Dios a través de Cristo puede apreciar las palabras de Cristo. Necesitamos a Cristo para ser hijos de Dios. Ahora tú que has escuchado esto, quiero terminar con estas preguntas. ¿A quién estás escuchando más? ¿A la voz de Cristo o a la voz de Satanás? ¿Quién es el dueño de tus pensamientos? ¿La voz de Cristo o la voz de Satanás? ¿Quién es tu padre? ¿Satanás o el Dios, creador de los cielos y de la tierra? Vamos a orar.